Vamos por favor en la noche de hoy al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 16, Éxodo 20, 16. Éxodo 20, 16 nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No dirás mentiras en contra de tu prójimo. Ese es el 9º mandamiento que nosotros vamos a estudiar en la noche de hoy, en el breve tiempo que tenemos delante de nosotros. El título de la predicación para esta noche es El laberinto de Satanás. Ustedes todos saben qué es un laberinto. Laberinto es un conjunto de paredes o de divisiones que tiene como objetivo esconder un camino. Encontramos laberintos de diferentes tipos. Los laberintos, usualmente nos imaginamos un laberinto como una serie de habitaciones con puertas que lo llevan a uno de una parte a otra, y llegamos muchas veces a una habitación donde no tiene más salida y nos tratamos de devolver y perdemos el rumbo. El laberinto tiene como objetivo simplemente hacer que la persona pierda el rumbo, pierda el sentido de orientación. El laberinto tiene como objetivo confundir a las personas. Y el título en esta noche, como bien les dije, es El laberinto de Satanás, el laberinto del diablo. ¿Por qué ponemos ese nombre un poco tan sugestivo? Bueno, porque las mentiras son el laberinto del diablo. Cuando una persona comienza a mentir, la persona se va adentrando más y más en las mentiras y después no sabe cómo salir de las mentiras. Vive en el laberinto, vive en un mundo de mentiras. Ciertamente, en la noche de hoy llegamos al 9º mandamiento. Y el 9º mandamiento voy a explicarlo de una manera muy breve. El 9º mandamiento es muy claro en su orden. No mentirás en contra de tu prójimo. La esencia es sencilla, el mandato es claro y la pregunta es: niños, niñas, señores adultos, señoras, ¿quién no entiende ese mandamiento? No mentirás. ¿Quién no lo entiende? Si aquí hay alguien que no lo entienda, yo termino de predicar en estos momentos. Pero voy a continuar porque sé que todos ustedes, las niñas, los señores, los adultos, todos lo entienden. El mandamiento es claro: no mentirás. No pueden mentir, no lo van a hacer. Pero recordemos solamente, antes de entrar en materia, que ese no mentirás, ese 9º mandamiento, es la cabeza de la familia de otros pecados. Entonces, sí, el primero es la cabeza o la parte visible de ese mandamiento, es no mentirás. Pero, amados, no mentir es un mandamiento que tiene otras connotaciones que vamos a examinar a la luz de la palabra en la noche de hoy. No mentirás, eso que te quede claro: no puedes mentir, no debes mentir, no mentirás. Pero recordemos las virtudes opuestas. Entonces, si el mandato es no mentirás, la virtud opuesta es siempre hablarás la verdad. Si el mandato es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, la virtud opuesta es hablad siempre lo justo de tu prójimo, hablad la verdad. Si el mandamiento es no engañaréis a ninguna otra persona, no engañaréis, la virtud opuesta es aborrecerás el engaño. Amados, no solamente el mandamiento nos dice no mentirás, sino que nos mueve a siempre decir la verdad.
Una persona que mienta, espero que aquí no hayan mentirosos, espero que aquí no hayan personas mentirosas, porque una persona que miente es una persona que vive con la ira de Dios pronto sobre su cabeza. Dios aborrece el engaño y la mentira. Dios lo aborrece y vamos a ver esto. ¿Qué es la mentira? Podríamos aquí quedarnos toda la noche filosofando o pensando o meditando qué es la mentira. La mentira sencillamente es todo lo que no sea verdad. Si la verdad es que la casa es o fue pintada de color blanco, mentira sería que yo dijera, la casa tiene un blanco resplandeciente que fulgura de tal manera que encandila la luz de todo quien la ve. ¿Ven? Cogí la verdad y la aumenté. Pero la mentira también es la verdad distorsionada, quitando partes. Mentira es no solamente aumentar o disminuir la verdad. Mentira también es ocultar la verdad sabiendo la verdad. Alguien se pone un traje y la otra persona le pregunta, ¿cómo me queda? No, te queda hermoso, te queda muy bonito. Por pena de decirle, mira, me preguntas a mí porque tienes confianza, voy a responder con la verdad. El traje, a mi manera de ver, no te queda bueno. Si usted le dice a alguien una cosa para complacerla, sabiendo que es mentira, por muy buen propósito que parezca tener. Es mentira. Tengamos cuidado, que la mentira hay una inmensa gama de variaciones y no nos olvidemos que la ira de Dios está sobre los mentirosos. Amados, yo hoy me refiero a ustedes como a creyentes. Los que no son creyentes de igual manera me refiero a ustedes. Pero fíjense ustedes, cuando una persona dice mentiras, y esto es muy importante, cuando una persona dice mentiras, cuando una persona comienza a ejercitarse en el ejercicio de mentir, cuando una persona comienza a ser diestro en el arte de las mentiras, cuando una persona miente y miente y miente de continuo, esa persona evidentemente no puede ser un creyente. Y yo lo quiero dejar muy en claro, no puede ser un creyente. O sea, no estoy emitiendo un juicio diciendo, esa persona no es creyente. Estoy diciendo, esa persona, su testimonio no es el de un creyente. Su testimonio no es el testimonio de verdad que me muestra la palabra. Entonces tengamos cuidado, porque hay personas que están tan metidas en el laberinto de Satanás de las mentiras y se dicen, yo soy cristiano o yo soy cristiana. No, eso no puede existir. Una persona que profesa la fe en Cristo y miente una y otra vez y no para, es una persona que en verdad, y recordamos esas gloriosas palabras, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿recuerdan? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros, los que profesamos la fe en Cristo, hemos dicho por nuestros testimonios, nosotros somos libres en Cristo. La verdad de Cristo está en nosotros. La verdad de Cristo nos ha liberado de la esclavitud de las mentiras y de otros pecados. Entonces, cuando hay una persona que profesa la fe en el Señor, pero es un mentiroso, pero es un exagerador, pero oculta la mentira, pero no dice la mentira, esa persona no ha conocido la verdad, es decir, no ha sido hecho libre por la verdad, es decir, la verdad de Dios no habita en él, porque la verdad, nos dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces una persona cristiana es una persona libre de las cadenas de mentiras. Por lo tanto, alguien que mienta y mienta y mienta y mienta y continúe mintiendo es una persona que sinceramente nosotros no debemos temer
llamarle, amado, tú no eres un creyente. ¿Qué tipo de testimonio es eso? Andas mintiendo y mintiendo y mintiendo de constante. Mucho cuidado, las mentiras son algo serio, algo serio. Los niños que me escuchan en esta noche, las mentiras son cuestiones terribles, son cuestiones satánicas, son cuestiones del demonio. Y yo se los voy a probar ahora también a ustedes con la palabra del Señor. Para entender nosotros el 9º mandamiento, nosotros tenemos o debemos entender quién es Dios y debemos entender qué dice Dios y qué habla Dios. Y sin correr con el riesgo de desviarnos mucho y tocar los otros atributos del Señor, simplemente digamos, amados, Dios es verdad. Es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios es verdad. Yo les voy a leer a aquellos que están apuntando, a aquellos que están tomando notas. Ustedes toman las notas de las referencias, pero no vamos a todos los pasajes bíblicos porque nos vamos a tardar mucho. Deuteronomios 32:4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna mentira hay en Él. Dios de verdad, Dios es verdad. Es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. En Dios no hay ninguna sombra de variación. En Dios no hay ninguna sombra de variación. En Dios no hay verdades relativas. En Dios existe la verdad en la más pura y sublime y perfecta de sus formas. Yo no puedo decir, ni tú puedes decir, yo soy hijo de Dios y mantener diciendo mentiras. No. Dios es verdad. ¿Qué más podemos decir de Dios? Dios solo puede hablar verdad. No puede hablar mentira, porque en Él no hay mentira. Dios solamente habla verdad. Y eso es muy importante para nosotros, amigos. Y es muy importante porque si nosotros entendemos que Dios es verdad y que solamente Dios puede hablar verdad, podemos descansar confiados en que su palabra es verdad. Y cuando nosotros descansemos confiados en que la palabra de Dios es verdad, va a ser de gran bendición para nosotros. De mucha bendición, porque nosotros vamos a venir a la palabra, le vamos a creer, le vamos a obedecer, porque no es un mero profeta el que nos está hablando, es Dios mismo, Dios de verdad, que nos habla la verdad. Romanos 1:25 nos dice: estas personas, las personas impías, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En Dios solamente hay verdad. Amados, Dios no puede mentir, no puede porque Él es verdad, porque Él habla la verdad y porque en Él no hay nada malo. Dios no puede mentir. Nosotros sí que podemos si es que nos alejamos del Señor. Nosotros sí que podemos perdernos en el laberinto de las mentiras del demonio si es que comenzamos a descuidar nuestra oración, nuestro devocional personal, la lectura de la palabra. Dios no miente. Números 23:19, el famoso versículo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir. Tito 1:1, les digo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Amados, vengamos entonces confiados a la palabra del Señor. Dios no nos está engañando. Puede que haya cosas que no entendamos, puede que haya cosas que los eruditos más grandes en la historia de la iglesia no hayan podido estar de acuerdo, pero Dios no miente.
Si nosotros no entendemos algo de la palabra, es nuestro propio pecado. No es que Dios lo haya hecho muy complejo, es porque así a Dios le plació. Dios no miente, Dios no se contradice en su palabra. Vengamos confiados a la palabra, vengamos confiados y roguemos al Señor que nos dé la gracia para obedecerla. Dios no miente. Y habiendo dicho, solamente porque podemos continuar, pero por el breve periodo de tiempo que tenemos, y habiendo entonces probado que Dios es verdad, que en Dios existe la verdad en la manera más pura, infinita, sublime y perfecta de las formas, y que Dios no puede mentir, habiendo nosotros dicho eso, entonces yo creo que es muy conveniente que nosotros miremos cuál es el carácter de los hijos de Dios, cuál es el carácter de las personas que se llaman cristianas. Es muy importante. Vemos el carácter de nuestro Padre. Miren, estaba viendo un documental, y me perdonan un poquito la distracción. Estaba viendo un documental, y en este documental era un caso cerrado, un caso imposible de solucionar. Pues bien, el caso se solucionó porque las pruebas de ADN fueron tomadas del hijo. La mamá permitió que el hijo diera las muestras de ADN, y las muestras de ADN del hijo, aunque no son iguales a las de su padre, son absolutamente en la misma línea. Entonces, ahí se comprobó que el padre del niño fue quien cometió el crimen. ¿Yo por qué les estoy dando este ejemplo? Yo les estoy dando este ejemplo porque nosotros los creyentes llamamos a Dios nuestro Padre, Padre celestial. Señor, tú eres mi Padre, Padre aquí, Padre allá, y bien podemos decirle papito, en el sentido Abba Padre, que es papá, bondadoso, papá, quiero acercarme aquí a ti. Entonces nosotros debemos llamar a nuestro Padre celestial Padre, por supuesto, pero amados, nosotros entonces, si llamamos a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, si le llamamos Padre, ciertamente en nosotros debe haber también permítame utilizar esa expresión, ese ADN espiritual en nosotros. Es decir, esas características en nosotros que nos distinguen claramente de que seamos hijo de otro Padre. ¿Qué otro Padre yo me refiero? ¿Recuerdan la lectura de Juan 8? Cómo el Señor les dice a los judíos: vuestro padre es el demonio, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque vosotros decís las mentiras que hay en el diablo, porque el diablo solamente hay mentiras y vosotros las decís, las repetís y hasta os la creéis. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ciertamente en nuestro ADN espiritual tiene que haber algo que se llama verdad. Si nosotros, escúchenme bien, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, ¿tienes tú comunión con Dios? Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, comunión significa común unión. Y esa común unión, eso que tenemos en común, es que nosotros tenemos la verdad de Dios. Yo no puedo decir que tengo común unión o comunión con el Dios de verdad si yo soy un mentiroso. No puedo. Entonces vamos a ver el carácter de los hijos de Dios. Yo les voy a leer las características, vamos a leer brevemente los pasajes bíblicos. La verdad de Dios siempre, amados, la verdad de Dios siempre permanece en el creyente, y el creyente permanece en la verdad por la gracia del Señor. Entonces, por la gracia de Dios, Dios pone de su verdad en el creyente, y también por la gracia del Señor, el creyente persevera en la verdad. ¿Por qué? No por obras nuestras, por la gracia de Dios. Es una característica de la persona genuinamente convertida. Segunda de Juan 1:1 nos dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre
con nosotros. Fíjense ustedes, también la comunión en la iglesia tiene un común denominador y es la verdad. Amados, el Hijo de Dios siempre permanece en la verdad de Dios. ¿Cuál es la otra característica? El creyente está en común unión con Dios. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ven? El creyente tiene común unión con el Señor. ¿Por qué? Porque no anda en tinieblas, porque anda en la luz de la palabra. Oh, bendita palabra que nos dice: lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. La palabra del Señor nos protege de decir mentiras. La palabra, las mentiras son, y perdónenme, insisto, las mentiras Dios las aborrece con pasión. ¿Por qué? Porque fue el diablo el primer mentiroso, fue el diablo el primer engañador. Y desde ahí en adelante, el diablo sembró la mentira en Adán y Eva y en toda su posteridad para siempre. Si Dios no hace una obra en nosotros, nosotros no podemos sacar de nosotros las mentiras. Si Dios no cambia nuestros corazones, nosotros podemos hacer cambios externos, pero no un cambio tan profundo como es sacar y desarraigar la mentira que puede haber en nuestros corazones. El creyente ama la verdad, no solamente la dice, sino la ama en su corazón. De eso nos habla el Salmo 15:1. Jehová, escúcheme, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, Señor Dios, ¿quién habitará contigo en las moradas celestiales? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? Cuando el pasar de estos tiempos llegue a su fin, cuando esta época del evangelio llegue a su fin y cuando llegue el juicio, nos preguntamos, hagámonos la pregunta: ¿quién morará contigo, Señor? ¿Quién de nosotros morará contigo? La respuesta está en el mismo Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón, ese habitará con el Señor. Amados, el creyente siempre no solamente la habla en su corazón, no solamente la tiene en su corazón, sino que también la habla. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad siempre unos para con otros. Amados, que en nuestras bocas no haya, que nuestras bocas no sean instrumentos de esas mentiras que quizás hayan en nuestros corazones. Si usted tiene una mentira que usted ha dicho por muchos años, si usted tiene una mentira que usted está a punto de creérsela, porque este es el problema. Cuando la persona vive en el laberinto de la mentira del demonio, cuando la persona vive allí en la oscuridad, la persona no sabe dónde está la verdad. La persona llega a un punto en que está tan perdido que ya no busca la verdad. Amados, esto es una realidad. Se ha probado científicamente que las personas que son mentirosas terminan viviendo una vida que no es la correcta, la real. ¿Por qué? Porque son tan mentirosas que ellos mismos se creen sus propias mentiras y viven en un mundo donde los parámetros son sus mentiras, no la realidad. Quiera el Señor guardarnos a todos y cada uno de nosotros de llegar a ese punto. Pero si no has llegado a ese punto aún, yo te llamo la atención en el amor del Señor y te pido que tú de verdad te examines a la luz de la palabra, porque nosotros debemos desechar la mentira. Efesios 4:25 nos dice: desechando la mentira, hablad siempre la verdad el uno para con el otro. ¿De qué nos sirven las mentiras? Las mentiras es un reflejo del egoísmo de nuestro corazón. No quiero perder esta discusión, entonces me voy a inventar una mentira para dejarlo callado. Al pecado añadimos más pecado. Yo cometí un error, pero tengo tan poca humildad
que mejor voy a decir una mentira para no tenerme que disculpar. ¿Qué es eso, amados? La mentira no debe ni siquiera brotar de un corazón regenerado. Tengamos pues sumo cuidado. Hemos hablado entonces de estas cosas, pero cerremos con broche de oro lo que respecta al carácter cristiano. Yo les voy a hacer una pregunta y no es en chiste. Se los hago porque es un buen ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes van por el centro, por una parte concurrida, y lo digo con respeto, imagínense que los pantalones se nos caigan en medio de la Plaza de Bolívar, llena de gente. Qué gran vergüenza, ¿cierto? ¿Cierto? Qué gran vergüenza. Por lo tanto, nosotros, queridos amigos, debemos ceñirnos los lomos con la verdad, porque esa es parte de la armadura del creyente. Ceñíos los lomos con la verdad. No vaya a ser que en nuestra lucha como cristianos nosotros seamos avergonzados y nos toque entonces usar estas dos manos para tenernos nuestras vestiduras y para que el enemigo nos ataque. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice: ceñíos los lomos, apretaos la correa, el cinturón de la verdad, para que no seáis avergonzados. Apretaoslo. ¿Por qué? Para que esta mano tenga el escudo de la palabra, el escudo de la fe, y para que en esta otra empuñemos la espada de la palabra. Pero si nos toca soltar la palabra y si nos toca soltar la fe para hacernos de nuestra ropa que nos protege de la vergüenza, ¿en dónde vamos a terminar? Ceñíos los lomos siempre con la verdad. Amados, un creyente debe andar con la armadura puesta en todo momento. No descartemos entonces la verdad. No la descartemos. Descartamos la verdad y es la ruina para la vida del creyente, amados. No menospreciemos la verdad. Amemos la verdad. Digámosle al Señor que nos enseñe a amar la verdad. Pidámosle al Señor que nos enseñe a aborrecer las mentiras. Pidámosle al Señor que nos entrene y nos dé gracia día a día para no decir una mentira por muy pequeña que parezca. Vamos a ver, vimos el carácter de Dios, vimos el carácter de sus hijos. Vamos a ver el carácter de Satanás, el carácter del diablo. Juan 8:44 nos dice: Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Ven ustedes? Juan 8:44 nos dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo aquí quiero tocar un punto. Si usted es un niño o una niña mentirosa, usted puede tener sus padres aquí o los puede tener en casa, pero el padre espiritual suyo es Satanás. Ustedes no se crean la mentira. Sí, miren lo que dice la palabra. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Con quién quieren estar todos ustedes? Ciertamente todos me dirán: con Dios. Pero no puedes, porque si mientes no puedes. Desecha entonces la mentira. No mientas. Cuando tú mientes a tus padres, le estás mintiendo a Dios. Cuando tú no les cuentas a tus padres la verdad, estás ocultando la verdad, pero Dios te está viendo. No te creas. Puede que tus padres no te castiguen por una verdad que no has dicho, pero Dios lo va a hacer. Tarde o temprano lo va a hacer. Pero si tú vienes al Señor y le pides perdón, y le pides que te perdone por las mentiras que has dicho, y si lo haces con un corazón de verdad, Dios te perdona. Pero la advertencia para ti es: si tú persistes en mentir, la mala noticia es: Satanás es tu padre. No creas otra cosa, ese es tu padre. Vamos a ver ahora, hemos visto la naturaleza del Señor, por así decirlo. Dios es verdad. Hemos visto la naturaleza de los verdaderos creyentes. Hemos visto la naturaleza
de Satanás. Ahora vamos a ver la naturaleza o el carácter de los inconversos. Ellos no creen la verdad, no la creen. Ellos no creen la palabra de Dios, ellos no creen la verdad. Dicen, eso es cualquier otra cosa, no la creen. Ellos dicen, esa no es la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:11 nos dice, por eso Dios, escúchenme cuál tremendo es esto también, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso es terrible, terrible. Amados, tengamos cuidado de que Dios no nos entregue a que nosotros creamos la mentira. Tengamos cuidado a que Dios no nos abandone en este laberinto de mentiras. Pidámosle a Dios más bien que nos saque de las mentiras. Pidamos a Dios más bien que nos muestre la luz para salir de este laberinto oscuro de las mentiras. Salir de las mentiras, humanamente hablando, es difícil. Y es difícil porque a ti te va a tocar hablar con muchas personas y decirles, lo siento, te mentí. Pero no puedes continuar viviendo con las mentiras. No puedes convivir como un hijo de Satanás siendo un hijo de Dios. Debes decirle al Señor que te muestre el camino de salida, que te muestre el tiempo propicio para decir la verdad y sobre todo debes pedir al Señor la gracia para hablar la verdad con gracia, con sutileza. Hay muchas personas que se jactan diciendo, yo siempre hablo la verdad y al que no le gusta de malas. No, debemos hablar la verdad con amor, con sutileza, con prudencia, con sabiduría para ganar a otra persona para el Señor. Siempre entonces tengamos en cuenta esto. Las personas inconversas no solamente no creen la verdad, sino que aman las mentiras. De esto nos da testimonio Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Les gusta la mentira, dicen la mentira, creen las mentiras, venden las mentiras. Amados, sabroso es al hombre el pan dulce y tierno de mentiras. A quien le gusta mentir, también le gustan las consecuencias. Las personas quieren mentir, pero no quieren sufrir las consecuencias. No, las mentiras traen sus consecuencias. En este mundo, y peor aún, si no te arrepientes, las mentiras tendrán consecuencias eternas y funestas para ti. Quizás los jóvenes y quizás los niños no presten mucha atención porque ellos dicen, yo soy un niño y yo no me voy a morir todavía. Solamente se mueren los viejitos, solamente se mueren los enfermos. Niños, si ustedes supieran cuántos niños mueren a día. Pidan perdón al Señor si ustedes practican la mentira. Los mentirosos piensan y maquinan las mentiras en sus corazones. Isaías 59:12 nos dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han dado testimonio en contra de nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Dios y el apartarse de Dios, el hablar mentiras de continuo, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Ustedes han notado esto? Cuando alguien nos hace una pregunta, por ejemplo, cuando nuestros padres nos dicen, hijo, ¿usted hizo esto? ¿Sí o no? Nosotros tenemos en ese momento la potestad de decir la verdad. Es más, Dios nos llama y nos mueve a que hablemos la verdad. Pero el cerebro y la maldad en nuestros corazones son y se han expandido de tal manera en que lo más fácil para nosotros es decir la mentira. Pero usted tiene la oportunidad de decir la verdad. Cuando a usted le hagan una pregunta, usted se va a acordar de esta predicación y usted se va a acordar que antes de que su boca profiera una respuesta, Dios le ha dado el tiempo, así sean milésimas de segundo, Dios le ha dado el tiempo para que usted diga siempre
la verdad. Por lo tanto, escoja la verdad. No diga la mentira. No traiga castigo de sus padres sobre usted. No traiga castigo eterno de Dios sobre usted. Escoja decir la verdad. Si usted dice la verdad, quizás la ira de su padre o de su madre se va a aplacar. Pero si lo cogen diciendo una mentira, va a ser castigado. Arrepiéntase de las mentiras. Diga siempre la verdad. No importa lo que cueste. Y eso también va para ti, persona adulta. No importa lo que cueste decir la verdad, escoja siempre decir la verdad. Los hijos del Dios de verdad siempre decimos la verdad. Nos equivocamos, sí, fallamos por supuesto, pero siempre decimos la verdad. Voy a hablar brevemente de 3 puntos. Los testigos de Jehová, ustedes todos los han escuchado. Los testigos de Jehová son mentirosos, son engañadores. ¿Por qué? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es mentiroso y anticristo. Un testigo de Jehová es un mentiroso. Por ignorancia o por malicia, miente, no ama la verdad, propaga la mentira. Y vemos cómo el Señor nos dice: y yo les he dado poder engañoso para que no puedan creer la verdad de la palabra. Amados, las iglesias llamadas apostólicas y proféticas, mentiras. Jeremías 23:26 nos dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Amados, la verdad está aquí. La verdad está en la palabra del Señor. La verdad suficiente, la verdad clara, la verdad hermosa, perfecta, la verdad sin mancha alguna. La verdad está en la palabra. Jeremías dice: vosotros profetas que profetizáis la mentira de vuestros corazones y la enseñáis a los demás. Amados, no hay razón para creer otra cosa que no sea la palabra del Señor. Las iglesias de la prosperidad son mentiras. ¿Por qué? Judas 1:16 nos dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que hacen en las iglesias de prosperidad. Adulan a las personas. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a dar esta bendición. Los trabajan de manera positiva para, versículo 16, para sacar provecho y ganancias deshonestas para ellos. Son mentirosos. Dios no nos ha mandado a predicar la prosperidad. Ese evangelio de prosperidad no es ningún evangelio, es un mensaje de mentiras. Amados, tengamos entonces sumo cuidado y movámonos hacia la conclusión, simplemente haciéndonos la pregunta: ¿cómo me puedo cuidar de la mentira? Yo me quiero cuidar de mentir. No quiero mentir. Quiero la verdad. Quiero conocer la verdad. Quiero que la verdad me haga libre. Quiero profesar la verdad. Quiero hablar con la verdad. Quiero meditar la verdad en mi corazón. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es hacer un poco de dieta. La dieta es tomar unos alimentos y desechar otros. Tomemos la verdad de la palabra de Dios. No nos cansemos de tomar la verdad de la palabra de Dios. Desechemos la mentira por completo. No la tomemos, no la consideremos, pero alimentémonos de la verdad de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea tu alimento en todo momento. Escucha la verdadera doctrina. Dale gracias al Señor por la enseñanza de la iglesia.
Escucha la verdadera doctrina. Ten cuidado con lo que escuchas allí afuera. ¿Cómo más puedo protegerme en contra de la mentira? Ejercítate en decir la verdad. Pero eso está muy bien. ¿Pero cómo? Piensa antes de hablar. No se te olvide. Piensa antes de hablar. Antes de que tu labio comience a hablar mentira, refrena tu lengua y piensa. Y recuerda de la predicación en el día de hoy que te dice: Dios es un Dios de verdad y los hijos de Dios hablan la verdad. Que no se te olvide, Dios es un Dios de verdad y los hijos de Dios hablan de la verdad de su Dios. Habla de manera sencilla. Esa es otra manera de protegernos en contra de las mentiras. ¿Qué es hablar de manera sencilla? Hablar de manera sencilla es, recuerden el ejemplo que les puse al principio, la casa está pintada de blanco. Eso es manera sencilla. Dijimos la verdad, la casa está pintada de blanco. No dijimos, no adornamos la verdad, no aumentamos la verdad y tampoco disminuimos la verdad. Simplemente dijimos algo sencillo: la casa está pintada de blanco. Tengamos cuidado en hablar de manera sencilla. En la multitud de palabras no falta el pecado, mis amigos. Hablemos de manera sencilla, clara, sin impresionar a otros, simplemente diciendo la verdad. Sí, sí y no, no. Porque lo de más allá de mal proviene. Digamos sí, digamos no. Digamos la verdad sencilla, acortemos nuestras palabras y tengamos cuidado de no hallarnos mentirosos en la multitud de palabras. Cuando hables, no trates de ocupar un lugar protagónico. No trates de querer ser el mejor o no trates de que las personas te noten o te vean. Simplemente di la verdad y no digas en tu verdad nada de tu propia opinión. Es un consejo que yo les doy. Hombre, si nos piden la opinión, demos nuestra opinión, claro que sí. Pero cuando nos digan, oye, Juan movió la silla, digamos sí la movió o no la movió. No digamos, yo le había dicho a Juan que no moviera la silla, pero Juan no hizo caso porque es un desobediente y terminó simplemente desobedeciendo la orden de no mover la silla. No, ahorrémonos nuestra opinión y nuestro punto de vista cuando nos pregunten algo y digamos simplemente si la movió, no la movió. No ocupemos un lugar protagónico, más bien digamos la verdad de manera sencilla. Así también nos protegemos. También cerramos, ruega a Dios por la gracia para decir la verdad sin tener temor de las consecuencias. Gálatas 4:16 me dice: me he hecho pues enemigos de vosotros por deciros la verdad. Miren, lo dice el apóstol Pablo. Lo dice el apóstol Pablo. A Pablo no le dio temor hacerse enemigo de quien fuese por decir la verdad. Amados, entonces roguemos gracia y el poder del Señor para hablar la verdad y no temer represalias. No temamos. Y si tenemos que pagar las consecuencias por decir la verdad, que así sea. Pero necesitamos la gracia del Señor. Si no tenemos la gracia del Señor, siempre nos vamos a medrar, siempre nos vamos a ir por un lado, siempre vamos a aumentar, a quitar, a sazonar y vamos a terminar nosotros quedando bien, pero quedando bien delante del hombre y quedando mal delante del Señor. Entonces pidamos gracia para soportar las consecuencias de decir la verdad. Pidamos gracia para aborrecer la mentira. Proverbios 13:5 nos dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo aborrece las mentiras, las aborrece. ¿Por qué? Porque su Dios también aborrece las mentiras. Amados, que no haya mentira en nosotros. Formas de mentir: la hipocresía. No podemos ser hipócritas. La hipocresía es una manera de mentir.
Salmo 62:4 nos dice: solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La hipocresía es una mentira, y es una mentira que nosotros no debemos caer en su trampa. Cierro simplemente con este último versículo. Salmo 5, versículo 6: destruirás a los que hablan mentira. Destruirás a los mentirosos. Los mentirosos no verán el reino del Señor. Los que practican la mentira no verán, no tendrán paz jamás con su Dios. Amados, quiera el Señor, lo ruego de verdad, quiera el Señor darles la gracia para que ustedes amen la verdad, para que ustedes también aborrezcan la mentira. Quiera el Señor darles fuerzas para que ustedes estén firmes por la verdad, firmes con sus pies cimentados en la roca que es Cristo, y para que estando en esa posición de firmeza, de valentía y ceñidos los lomos de verdad, puedan soportar las consecuencias de decir la verdad. Los mártires, los apóstoles y los grandes hombres del Señor soportaron, pagaron con sus vidas las consecuencias de amar la verdad y de hablar la verdad. Quiera el Señor hacer de nosotros también personas que amemos la verdad de Dios, personas que honremos al Dios de verdad, personas que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Quiera hacer nosotros, el Señor de nosotros, cristianos y cristianas de verdad. Amén.